Bueno, muy buenas noches con todos. Creo que sí pueden escucharme bien. Creo. Igual me confirman, por favor. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, vamos repasando un poco lo que son integrales triples. ¿Ya? Me avisan si me pueden escuchar bien, por favor. Que no sé, Sí no, se no, no escucha, escucho nada acá de retorno. sí se escucha. ¿Ves? Hola, sí se escucha, profe. No sé si alguien puede hablar porque no sé si no está funcionando el micrófono. Profe, sí estoy hablando. Sí, se escucha. Creo que ahí es. Creo. No sé si alguien puede hablar, por favor. Sí se le Ahí. escucha. Bien. No, sino que yo no los he escuchado, creo. Ya los escuché. Ya listo. Bueno, vamos repasando un poco de integrales triples y vamos viendo si es que, bueno, si es que alcanzo a ver, aunque sea el teorema de Green, aunque sea ya. Vamos a resolver estos ejercicios, pero ya saben, yo dejo plantear la integral y ya ustedes terminan de resolver la integral. En este ejercicio me pide resuelva en los siguientes ejercicios en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Hay que resolver el ejercicio en los tres tipos de coordenadas. Resuelve en cada caso, ¿sí ven? Literal A me pide hallar el volumen del sólido encerrado por los paraboloides. Hallar el volumen encerrado por esos dos paraboloides. Entonces vamos haciendo primero un gráfico de esos dos paraboloides. Parece que un paraboloide es cóncavo hacia arriba, el de aquí. El de acá parece que es un paraboloide cóncavo hacia abajo. Es un paraboloide pero con forma de elipse, más o menos. No es como una parábola perfecta. ¿Sí? Una parábola aplastada, parece. Bueno, pero al fin y al cabo sigue siendo paraboloide, ¿no? Aquí tengo z igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Voy a poner acá los sólidos. Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Y el otro es z igual a 4 menos x, no, sí, también, menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces aquí tengo un paraboloide cóncavo hacia arriba que va a ser algo así, ¿ya? Traten de hacer siempre el dibujo grande. Y vamos a tener otro paraboloide cóncavo hacia abajo que va a ser el de acá, ¿ya? Entonces, este va a ser de color verde, vamos a ponerle. Y va a estar así, ¿ya? Va a estar así. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el volumen que está encerrado por los dos sólidos, el que está aquí adentro, el volumen que está aquí adentro, encerrado. Aquí podemos notar que se forman estos dos puntos de intersección. Como la figura es totalmente simétrica, entonces estos dos puntos van a estar prácticamente a la misma altura, ¿no? ¿Ya? Y aquí podemos hacerle algo así, qué sé yo, para que se vea bien el dibujo, ¿no? ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el volumen que nosotros vamos a tratar de encontrar. Lo que está aquí encerradito, podemos borrar esta parte que no la necesitamos. Lo de acá tampoco la necesitamos. Esto de aquí no necesitamos y lo de acá no necesitamos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, los dos paraboloides se intersectan en esta curva de aquí, ¿sí ven? En esta curva que estoy sombreando. Aquí se intersectan los dos paraboloides. Vamos encontrando esa curva de intersección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro? Pues igualando las dos ecuaciones. Al momento de igualar las dos ecuaciones te queda 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. El x cuadrado y el 4y cuadrado que están negativos los paso al otro lado con positivo y aquí te va a quedar 5x cuadrado más 5y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Divido todo para 5 y entonces te va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4 quintos. Como se pueden dar ustedes cuenta, la intersección va a ser una circunferencia. Una circunferencia con centro en el origen y radio 2 sobre raíz de 5 o radio igual a raíz de 4 quintos, si ustedes quieren ponerlo así, ¿no? Que es lo mismo que 2 sobre raíz de 5. ¿Ya? A ver, pero se supone que esta circunferencia que está aquí está en el espacio. Sí se pueden dar cuenta que está en el espacio, ¿no? Pero
nuestra circunferencia tiene solamente dos variables, por lo tanto está en el plano cartesiano, en el plano XY exactamente. ¿Ya? Entonces, quiere decir que no tengo esta circunferencia de aquí, la de aquí, no la tengo, sino que tengo es una proyección más bien. Siempre se consigue es una proyección, es decir, algo así. Siempre la intersección va a ser una proyección de la curva original. ¿Ya? Esto de aquí. ¿Ya? Ahí. Esa sería la curva de intersección que yo estoy encontrando. ¿Para qué te sirve esta curva de intersección? Bueno, traten de darse cuenta que si este sólido tú lo aplastas, es decir, tú lo proyectas, es lo correcto. Si tú lo proyectas al plano XY, si tú el sólido lo proyectas al plano XY, lo que te va a quedar sombreado va a ser toda esta región que está aquí dentro de la curva de intersección, ¿sí? Eso es lo que te va a quedar sombreado. Si todo el sólido lo aplastas, te queda sombreada esta región de aquí adentro, ¿no? Que esta vendría a ser nuestra región de integración. Esta sería nuestra región R, ¿ya? Que como pueden darse cuenta es una circunferencia, pues, ¿no? Listo, entonces en coordenadas cartesianas, ¿cómo quedaría el volumen? Bueno, puede ser que en el examen te pidan coordenadas cartesianas y tienen que ustedes hacerlo en coordenadas cartesianas. Primero vamos aprovechando que la figura es simétrica, ¿ok? Vamos a aprovechar eso, que la figura es simétrica. Entonces solamente voy a trabajar con un cuadrante, porque si ustedes se dan cuenta, la figura se la puede dividir en 4 partes, ¿no? La región que está aquí, la región que está acá, la región que está acá atrás y la que está del lado de acá. Se la puede dividir en 4 partes. Nosotros solamente vamos a trabajar con la parte de acá adelante, es decir, aquí en el primer cuadrante. Y lo que yo voy a dibujar aquí es la región de integración, es decir, la región que está de color amarillo. Esta región de aquí, que es una circunferencia con centro en el origen y radio 2 sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5 para acá, 2 sobre raíz de 5 para acá. ¿Sí? Esa sería nuestra región de integración. Espero que estemos claros. En coordenadas cartesianas, el volumen quedaría escrito como la integral doble. Perdón, doble. Aquí va a ir la superficie de arriba. La superficie de arriba viene a ser el paraboloide verde. El paraboloide que es cóncavo hacia abajo. Es decir, la de aquí. Superficie de arriba, 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Y a eso le resto la superficie de abajo, que viene a ser el paraboloide que es cóncavo hacia arriba. Que viene a ser el de aquí. 4x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Superficie de arriba menos superficie de abajo. ¿Sí ven? Todo eso ahí multiplicado por el diferencial de área. ¿Ya? Bueno, el diferencial de área. Ah, pero nos dicen con integrales triples, ¿no? A ver, vamos planteándolas con triples, porque la práctica es con triples, no con dobles. Disculpen. Planteémosla con integrales triples. Integral triple. Recuerden que el volumen es la integral triple del diferencial de volumen. ¿Ya? Integral triple del diferencial de volumen. ¿Ya? Ahora, en la integral que va aquí adentro, aquí es donde van, la superficie de arriba y la superficie de abajo. ¿Ya? Otra cosa también que tienen que acordarse es que el diferencial de volumen se lo cambia por dz sobre dA. ¿Ya? dz dA. Y el dA, acuérdense que se lo puede cambiar por dy de x o por dx de y, ¿no? Muy bien. Yo me voy a quedar con con el de aquí. Me voy a quedar con este de aquí. dA igual a dy de x. Al decir dy de x, quiere decir que yo estoy escogiendo un rectángulo de forma vertical, ¿ok? Entonces aquí voy a escoger directamente un rectángulo de forma vertical para de una vez poner los límites de integración. La función de abajo, si ustedes se dan cuenta, es y igual 0, que viene a ser la recta del eje x. ¿Ya? Y igual 0. Y la función de arriba viene a ser la circunferencia. La circunferencia la tengo aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 quintos. Pero como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, vamos a despejar en este caso la y. Si yo despejo la y va a ser igual a raíz de 4 quintos menos x cuadrado. Esa sería la función de arriba.
¿Ya? Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, ¿no? Entonces ahora sí vamos poniendo los límites de integración a nuestra integral triple. El volumen va a ser igual al integral triple. El dB lo voy a cambiar por dz, dA, pero recuerden que el dA lo voy a cambiar por dy, dx. Así lo vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces en la integral de adentro va a ir superficie de arriba, aquí, superficie de arriba y superficie de abajo. Aquí va a ir el paraboloide, que es 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado, esa es la superficie de arriba, y abajo va a ir la superficie de abajo, ¿no? Que sería el paraboloide cóncavo hacia arriba. 4x cuadrado más y cuadrado. En la segunda integral, que es con respecto a la y, recuerden que aquí van funciones, que vienen a ser las dos funciones que están acá, en la región de integración. La función de abajo es 0, entonces aquí va a ir 0, y la función de arriba es esta raíz. Raíz de 4/5 menos x cuadrado. ¿Ya? Y la integral de afuera va con respecto a x, ahí va un intervalo. En este caso sería el intervalo en el eje x, que sería de 0 hasta 2 sobre raíz de 5. De 0 hasta 2 sobre raíz de 5. Y ese sería el volumen de esa figura utilizando integrales triples. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro. Bueno, ¿cómo se la plantea en coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, como dice aquí, ¿no? Ya, esto tendrían que resolverlo, ¿no? En cilíndricas. Bueno, en cilíndricas ustedes calculan el volumen con este integral triple. Integral triple del dB, es lo mismo. Integral triple del dB. Así se calcula el volumen en integrales triples. Aquí se le pone la letra Q para representar que vamos a calcular un volumen. Ya, pero en integrales triples con coordenadas cilíndricas, el dB ustedes lo van a cambiar por R de Z, de R, de teta. ¿Ya? Esas son las, ese sería el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces prácticamente el volumen te va a quedar así, integral triple de el dB, pero el dB lo vas a cambiar por R de Z, de R de teta. Así se lo cambia, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerle límites al integral. Nada más. Eso es todo lo que hay que ponerle. La integral de aquí adentro va a ir con respecto a la Z. ¿Y qué cosa va a ir en la Z? Las superficies. El único detalle es que estas superficies tienen que estar en coordenadas cilíndricas. Ese es el único detalle. Las superficies tienen que estar en coordenadas cilíndricas. Así que, por ejemplo, aquí la superficie de arriba y acá va a ir la superficie de abajo. Pero tienen que convertirlas a coordenadas cilíndricas. Recuerden que en coordenadas cilíndricas la X vale R coseno de teta y la Y se la cambia por R seno de teta. Y si por si acaso tienen X cuadrado más Y cuadrado, eso vale R cuadrado. Ya, eso vale R cuadrado. Ok, entonces aquí como que no hay mucho de eso, pero ya, pues solamente nos quedaría aquí. La superficie de arriba, 4 menos X cuadrado sería R cuadrado coseno cuadrado de teta, menos 4y cuadrado. Y y cuadrado sería R cuadrado seno cuadrado de teta. Esa sería la superficie de arriba en coordenadas cilíndricas. No hay mucho que hacer ahí. Y la superficie de abajo sería la de acá. 4x cuadrado más y cuadrado, que sería 4. X cuadrado sería R cuadrado coseno cuadrado de teta.
más y cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Ok? Listo, así quedaría. Un poquito largo eso ahí, pero así es. La segunda integral es con respecto a la r, y ya acuérdense en que la r no es nada más que un radio. Por eso es que aquí me sale una circunferencia, ¿ya? La circunferencia empieza en 0 y termina en 2 raíz de 5. Entonces, esta integral empieza en 0 y termina en 2 sobre raíz de 5. Y la última integral, aquí me faltó algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo solamente calculé la cuarta parte? Solo calculé la cuarta parte. Entonces, el resultado había que multiplicarlo por 4. Entonces, aquí todo esto multiplicado por 4. ¿Ok? Entonces, lo de acá también. El resultado multiplicado por 4, porque solamente estamos calculando la cuarta parte. Y yo quiero el volumen de todo el sólido, ¿no? Entonces, la última integral es con respecto a teta. Y en esta circunferencia el ángulo va de 0 grados hasta pi medios. ¿Sí? Solamente voy a trabajar en el primer cuadrante, de 0 a pi medios. Y eso es lo que debería ir aquí. De 0 a pi medios, nada más. Y ahí tienen ya la fórmula para el volumen en coordenadas cilíndricas. ¿Preguntas? Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Podría, para sacar las cilíndricas, yo podría omitir el 4 solamente diciendo, cambiando el límite de integración que sería de 0 a 2pi, ¿no? Ah, Y sí, sería sí. lo mismo. Sí, omites el 4 de 0 a 2 pi, sí. Ah, ya, gracias. Muy bien, ahora faltarían coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces, a ver, yo les recomiendo que coordenadas esféricas ustedes apliquen cuando tienen conos o esferas, como lo dice el nombre, no esféricas. Si ustedes tienen conos o esferas, eso es de una, sí, por esféricas. Pero así como que con paraboloides no es tan recomendable aplicar coordenadas esféricas. Para calcular el volumen con integrales triples, siempre es así, integral triple del dB. Aquí se le pone la letra Q, solamente para decir que vamos a calcular un volumen encerrado, nada más. En coordenadas esféricas, aquí lo voy a poner esféricas, ¿ya? El diferencial de volumen, ustedes lo van a cambiar por lo siguiente. Rho cuadrado, seno de phi, de rho, de phi, de teta. Ese sería el diferencial de volumen, ¿ya? Para cualquier sólido, el volumen va a ser igual a la integral triple del dB, pero el dB es rho cuadrado, seno de phi, de rho, de phi, de teta. Así, directamente. O sea, lo único que ustedes van a tener que hacer es ponerle los límites al integral. Nada más. Eso es lo único que van a hacer. ¿Ya? Entonces, pero aquí cuando ustedes tienen paraboloides, es un poco complicado en realidad trabajarlo. A ver. ¿Por qué? Miren, les voy a hacer zoom acá. Les voy a hacer zoom acá, a ver. ¿Cómo se saca rho? Primero, ¿cómo se saca rho? La variable rho. Esa ahí. Esa variable empieza en el origen. Siempre empieza en el origen, en el polo aquí, en el polo. ¿Y hasta dónde llega? Hasta donde está la superficie, pero de esta forma, sí. De esta forma. Miren. Miren, que si yo tuviera una esfera, si yo tuviera una esfera con centro en el origen, aquí, la variable rho no va a cambiar. Va a seguir siendo constante durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque viene a ser el radio de la esfera. Esa variable rho es constante. Por eso es que cuando ustedes tienen esfera o conos, en conos también vale, la variable rho permanece constante y nos conviene aplicar coordenadas esféricas, porque permanece constante. En cambio, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No sé si ustedes se pueden percatar de lo que está sucediendo. Que esta distancia que yo estoy trazando, así, estas líneas que yo estoy trazando, son líneas que están variando, ¿ya? Y esas líneas, como están variando desde el origen hasta que toca la superficie, quiere decir que nuestra variable rho está variando. Y no solo está variando, sino que cambia de superficie. No es como acá que en la esfera, ¿no? Siempre toca la esfera, miren.
toca y siempre toca la esfera. En cambio acá no, aquí, aparte de ir variando esa distancia, la variable ρ cambia de lugar. ¿Por qué? Porque si yo trazo desde el origen hasta por aquí abajito, ya toco a otra superficie diferente. ¿Sí ven? Ya toco a otra superficie diferente. Entonces no solamente estoy tocando a una superficie, estoy tocando a dos. Y dos superficies que yo toque quiere decir que voy a trabajar con dos integrales diferentes, dos integrales triples diferentes. Primero para una superficie y luego para otra superficie. Ok, lo voy a dibujar eso acá. Déjenme borrar toda esta vaina de aquí para hacerlo más bonito acá. Sino que necesitaba que entiendan esto de aquí. Ya, a ver, vamos haciendo un dibujito de nuestra figura que nosotros tenemos aquí. A ver, el primero tengo un paraboloide así. Luego el otro paraboloide así. Ya, solamente es como que un reflejo. Nada, bueno, estaban al revés los colores. Así. Y luego el otro así. Ya, ahí. Y aquí se tocaba, ¿no? Ya, chévere. Entonces aquí estaba el punto de intersección. Entonces, miren. Trazo la primera variable ρ de aquí a acá. Toco a una superficie. Pero en cambio de aquí a acá, toco a otra superficie. Entonces van a haber dos integrales triples, ¿ok? Esta va a ser podemos ponerle volumen 1, ¿sí? Para hacerlo en dos partes, volumen 1. Y vamos a tener un volumen 2, que también va a ser la integral triple de ρ cuadrado, seno de phi, de ρ, de phi, de teta. Sí, siempre se calcula el volumen en integrales triples. Volumen 1, volumen 2, volumen total es volumen 1 más volumen 2. ¿Ok? Entonces el volumen 1 solamente llega hasta aquí, hasta este puntito, hasta aquí. Y trabajo con este paraboloide. ¿Cuál es la ecuación de ese paraboloide? Se me olvidó. ¿Cuál es la ecuación de ese paraboloide? Aquí dice, el de acá arriba es z igual a 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces, esta superficie yo la tengo que cambiar a su coordenada esférica. Recuerden que ρ empieza en el origen, empieza aquí en 0. Entonces, empieza en 0. Para las dos empieza en 0. ¿Y termina dónde? Bueno, termina donde termina la superficie, valga la redundancia. Miren que si fuera una esfera, entonces ¿dónde termina? Termina siempre en la misma figura. Y esta variable no cambia y es el radio de la esfera. Entonces la integral debería ir de 0 hasta r si es que fuera una esfera. Pero en este caso no es una esfera, es un paraboloide y esto está cambiando, está variando. Ya, entonces esto tenemos que convertirlo a su coordenada esférica. La z vale ρ coseno de phi. Y aquí es donde tienen que pues acordarse, ¿no? 4 menos x cuadrado, eso es ρ cuadrado. A ver, ¿cuánto vale? Esto podemos hacerlo así, miren. X cuadrado menos 4y cuadrado es lo mismo que tener y cuadrado menos 3y cuadrado. Así. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, estos dos menos x cuadrado menos y cuadrado se hacen menos r cuadrado. Entonces ahí me va a quedar ρ coseno de phi igual a 4 menos r cuadrado menos 3y cuadrado. Y te quedaría ρ coseno de phi igual a 4 menos ρ cuadrado es lo mismo que tener ρ cuadrado, perdón, r cuadrado es lo mismo que tener ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Menos 3y cuadrado. Y si se dan cuenta por qué en este ejercicio no conviene aplicar coordenadas esféricas. Aunque aquí el problema dice calcularla en cada una, pero no se puede, o sea, no es ni recomendable aplicar esféricas. Es como que un ejercicio para que practiquen así en la casa. Y la y, ¿cuánto vale la y en coordenadas esféricas? La y vale ρ seno de phi, seno de teta. Como está y al cuadrado, sería el cuadrado, el cuadrado, el cuadrado. Yo creo que ya ni siquiera se acordaban cuánto valía la y en esféricas, ¿no? Entonces la y vale ρ seno de phi por seno de teta. Ya, entonces nos queda eso. Ahora yo les pregunto, despeja de ahí ρ. Le sale más de una ρ, ¿verdad? ¿Cómo? Le sale más de un ρ, ¿verdad? No es que sale más de un ρ, no, sino que no se puede ni siquiera despejar. Claro, es muy difícil eso. Ya, no está difícil, no se puede despejar. No se puede despejar. Entonces, ¿cómo voy a aplicar coordenadas esféricas? Aquí
si no puedo despejar la superficie en su coordenada esférica. ¿Ya? Tiene que ir desde 0 hasta la superficie. Y no puedo encontrar la ecuación de la superficie. Esto aquí no hay forma de despejar la variable arroz. Ya, bueno, espero que este clarinete sea ahí, ¿no? O sea, esta parte no se puede aplicar, no se puede resolver con coordenadas esféricas. Espero que el siguiente ejercicio sí se pueda hacer en esféricas para explicarles esto de los límites los límites de la integral, ¿no? Bueno, pero al menos este problema no se puede resolver con coordenadas esféricas. En cartesianas y en cilíndricas sí, está un poco difícil, pero sí se puede. Pero acá no. A ver, pasemos al siguiente ejercicio. Espero que haya quedado claro por qué no se puede, ¿no? Al menos eso. Déjenme ver qué dice esta vaina de aquí. Otra vez dos paraboloides. Profe, Dígame. el ángulo phi, ¿qué representaba? Venía desde el eje Z, ¿verdad o no? El ángulo phi. Ajá. Claro, En, el ángulo phi empieza en el eje Z, así es. Tienes que calcular el ángulo. Aquí empieza el ángulo phi. Aquí es phi igual a 0 grados. Y tienes que encontrar desde phi hasta, en este caso sería hasta aquí. Hasta aquí. Ujú, ahí ya. Ese ángulo tendríamos que encontrar. Y luego sería en cambio desde phi, o sea, desde aquí hasta acá. Ese sería el otro ángulo phi. Para la otra parte. Pero por eso les digo, cuando ustedes ven paraboloides, en paraboloides lo recomendable es aplicar coordenadas cilíndricas. Eso es lo recomendable. Pero no esférico. Se dificulta bastantísimo. Incluso para encontrar el ángulo se dificulta hartísimo aplicando esféricas. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? CAE, el sólido limitado por arriba de la semiesfera. Ya, chévere. Aquí tenemos aquí una semiesfera y por debajo del plano Z igual 0. Y por allá, y por abajo por el plano Z igual 0 y a los lados por el cilindro que está aquí. Ya, chévere. Entonces tenemos una esfera, tenemos este plano, que lo que va a hacer es poner una tapa nada más. Y tenemos este cilindro aquí, que va a hacer es poner una parte lateral, le va a poner a nuestra esfera, un corte lateral. Entonces el gráfico va a quedar más o menos así. Aquí vamos a tener el cilindro va a ser algo así. ¿Ya? Ahí vamos a tener el cilindro. El plano Z igual 0, que es el de aquí. Ese plano va a estar aquí. Lo que hace es poner una tapa nada más ahí. Tapa el cilindro, pues, ¿no? Este cilindro, pues, sube. Sube. Vamos a ponerla hasta por ahí nomás. Y a lo que sube, se toca con la esfera. Entonces aquí viene una esfera, que es en la parte de arriba. O sea, la esfera en realidad viene así. Pero la esfera, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es poner una tapa aquí, en la parte superior. Eso es lo que hace la esfera, poner una tapa. ¿Ya?
Eso es lo que hace en sí la esfera. Pone una tapa ahí. Pone una tapa con forma de esfera, pues, ¿no? Ahí, así. Ya, así. Espérenme un ratitito. Ya, bueno, entonces, a ver, sigamos. Ya, entonces tenemos el sólido limitado por arriba por la semiesfera. Aquí tenemos la semiesfera, ¿sí? En la parte lateral, como les había dicho, tenemos al cilindro, que va a ser el cilindro. El cilindro es en cuenta que lo único que hace es limitar la esfera. Te dice, a ver, no trabajes con toda la esfera, solamente trabaja con la región que está aquí. Eso es lo que hace el cilindro, nada más, trabaja con esta región. ¿Ya? Y el plano, pues, setivo el cero, lo que hace es tapa el cilindro aquí abajo. Le pone una tapa para que sea un volumen cerrado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? El primer literal me pide hallar el volumen del sólido. Entonces el volumen es igual a la integral triple del diferencial de volumen y le ponen la letra Q aquí. ¿Ya? Como yo me doy cuenta, aquí tengo un cilindro y una esfera. Pero es una esfera, a ver, si yo tuviera un cilindro y un cono, ya saben, esféricas de una, ¿sí? O si tuviera solamente un cono, esférica. Si tuviera solamente una esfera, esférica. Pero aquí el cilindro es el que me daña todo. ¿Por qué me daña todo el cilindro? Porque en base a la explicación que les di hace un momento, si yo trazo una recta desde el origen hasta que toca la esfera, pues no pasa nada porque des en cuenta que mientras esta recta se mueva por la esfera, esta distancia no va a cambiar porque prácticamente va a ser el radio de la esfera. Pero mientras se mueva por la esfera. En el momento en el que se termina la esfera, que es aquí,
empieza el cilindro. Y entonces esta distancia sí varía. Entonces, cuando esa distancia varía, quiere decir que no te conviene aplicar coordenadas esféricas. No conviene. En esféricas es preferible que la distancia, que esta distancia que yo estoy trazando, o este vector le podríamos llamar, sea constante. Como en una esfera. Si ven, en la esfera sí es constante. Pero aquí no. Entonces, lo que conviene aplicar es coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas. Yo me voy a ir en este caso por cilíndricas, y esto me quedaría la integral triple del diferencial de volumen, que es R de Z de R de T. Acuérdense, así se cambia el diferencial de volumen. ¿Qué se pone aquí? En la primera integral se ponen las superficies. Las superficies, pero en coordenadas cilíndricas. La superficie de abajo viene a ser el plano, porque esa es la tapa de aquí. La tapa. El cilindro no es, porque recuerden que el cilindro es de forma lateral. Yo quiero superficie superior y superficie inferior. La superficie inferior viene a ser la cara de abajo, que es el plano. La superficie superior viene a ser la esfera. ¿Ok? Entonces, abajo va a ir 0, porque ese sería el plano. Y arriba va a ir la esfera, pero la esfera tienen que convertirla a coordenadas cilíndricas. Aquí está. Z igual a raíz de 25 menos x cuadrado y cuadrado, eso se convertiría en r cuadrado. O sea, te quedaría 25 menos r cuadrado. Y ahí tengo superficie de arriba y superficie de abajo. La integral del medio es con respecto a R, pero ese es eso es con la región de integración, pues, ¿no? Recuerden que es con la región de integración. Entonces, si todo este volumen tú coges y lo aplastas, lo proyectas al plano XY, lo que se te va a formar es esta región que está aquí. ¿Sí? Esa sería la región R, la región de integración. Que como pueden darse cuenta no es nada más que la base del cilindro. O sea, la ecuación prácticamente vendría a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Es un cilindro de radio 4 y centrada en el origen. Entonces la R va a ir desde 0 hasta R, que es 4. Y el ángulo va a ir de 0 hasta 2pi. Y listo, con esa fórmula calculo el volumen. ¿Sí está claro? Preguntas. Claro, pues. Hasta ahí está claro. Claro como el agua, ya chévere. Espérense un rato. Listo. ¿Cómo se halla la masa? Fácil, pues chicos. La masa es facilito. Acuérdense de la fórmula de la densidad. La densidad que es masa sobre volumen. Aquí se le pone la densidad que es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Así se inicia. ¿Ya? Entonces despejas el diferencial de masa. El diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, como esta densidad depende de tres variables, x, y y z, entonces se aplican tres integrales para poder resolver esta integral. Aquí te dice la densidad depende de x, y z, aunque solamente sea igual a z, pero depende de x, y z. Entonces, para despejar la masa, no solamente vale con aplicar una integral, no, porque la densidad depende de tres variables. Tienes que aplicar tres integrales. Integral triple de la densidad por el diferencial de volumen. Ya, entonces le ponemos la letra Q, ¿no? Para representar lo que es
el volumen. Entonces ahí te quedaría que la masa va a ser igual a la integral triple de de la densidad, que es ρ. Pero, a ver, cuidado, se van a equivocar este ρ con el ρ de coordenadas esféricas. No es lo mismo. Este ρ es el símbolo de densidad, nada más. Densidad, nada más, ¿sí? Fíjense. La Z aquí está. La densidad, ¿cuál es Z? Y el diferencial de volumen lo ponemos aquí como dB. Pero de una vez voy a cambiar esto a coordenadas cilíndricas. Entonces el dB lo voy a cambiar por R de Z de R de teta. ¿Ya? Ya. Disculpen que se me está cortando el audio. Tengo flojito el cable de esta vaina. Se está apagando el audio cada rato. Entonces, ya está esto en coordenadas cilíndricas y ponemos los límites de integración. Si ustedes se pueden dar cuenta, los límites van a ser lo mismo que los que están acá. ¿Por qué? Porque voy a ponerle límites a z, límites a r y límite a teta. Y ya los tengo. Entonces aquí va de 0 hasta raíz de 25 menos r cuadrado. Acá va a ir de 0 a 4 y acá va a ir de 0 hasta 2pi. Y con eso encuentro la masa. ¿Ya? ¿Está clarinete o no está clarinete? Sí, sí está claro. Fácil este. Y a ver, ¿cómo vamos a calcular el centro de masa? A ver, espero que sepan qué cosa es el centro de masa, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ustedes, suponiendo que ustedes tienen una pelotita así chiquita y ustedes la lanzan, ¿no? Esta pelotita pues sigue un cierto camino, ¿no? Sigue un cierto camino. Entonces, ese camino es, o esta línea, viene a ser el camino formado por el centro de masa. Y ahorita le estoy poniendo un puntito finito, pero este puntito puede ser, qué sé yo, una figura deforme, ¿así? Entonces, esa figura deforme, pues obviamente no va a tener su centro de masa en en el medio de toda la figura, sino que lo va a tener, qué sé yo, supongamos por acá. Vamos a ponerle que está por aquí, ¿ya? Entonces, cuando uno lanza esta figura, pues esto pues, empieza a dar vueltas, ¿no? Pero
por acá, sí. Pero uno no se fija en toda la figura completa, sino uno solamente se fija en el centro de masa de la figura. Sea que puede ser una pelota o cualquier cosa. Uno no se fija en todo el material de la figura, sino solamente en el centro de masa, nada más. Eso es lo que uno estudia, el centro de masa. De ahí no importa cómo sea la figura. Ya. Para poder encontrar el centro de masa, lo primero que tienen que hacer es encontrar la masa. Eso sí. Sí o sí tienen que encontrar la masa. Una vez que encuentran la masa, van a tener que hallar los momentos de inercia. Ya, vamos a ponerle aquí. Antes de ponerle el centro de masa, vamos a ponerle aquí momentos de inercia. Momento de inercia. Bueno, aquí nosotros vamos a tener tres tipos de momentos. Momento en el plano X, vamos a ponerle X y Y. Momento en el plano, a ver, déjenme ponerlo así vertical de una vez para poner la fórmula. Momento en el plano XZ y momento en el plano ZY. ¿Ok? Esos son los tres tipos de momentos que nosotros vamos a tener que encontrar. Ustedes tienen que tratar siempre de tener la figura totalmente simétrica con respecto al eje Z. Preferible es así, ¿ya? Preferible es así, tener la figura totalmente simétrica con respecto al eje Z. ¿Por qué? Si ustedes tienen la figura totalmente simétrica con respecto al eje Z, entonces su centro de masa va a estar exactamente en el eje Z. ¿Ya? Su centro de masa va a estar exactamente en el eje Z. Si es que ustedes tienen la figura totalmente simétrica en el eje Z. Si la figura está por acá, pues entonces es más difícil resolver el problema. Lo que uno hace ahí es, pues, imaginarse un eje como que si estuviera aquí el eje Z. ¿Ya? Entonces es un poquito más difícil. Es preferible tener a la figura totalmente simétrica al eje Z. Entonces, al hacer esto de aquí, este momento de inercia se hace cero y este momento de inercia también se hace cero. ¿Ya? Yo no le suelo poner XY, yo le suelo poner aquí momento en Z a esto. A lo de acá, yo no le suelo poner XZ, sino que yo le suelo poner momento en Y. Y a lo de acá, yo le suelo poner momento en X. ¿Ya? O sea, lo original serían las variables que faltan, ¿no? Si dice momento en Z, lo correcto sería en XY. Si dice momento en Y, lo correcto sería XZ y así con lo de acá. Entonces, de esa manera, estas dos se hacen cero y nuestro centro de masa va a ser mucho más fácil resolverlo o encontrarlo, ¿ya? Entonces, y lo vamos a encontrar con esta formulita, la integral triple de Z por la densidad y por el diferencial de volumen. Así encontramos el momento en Z. Y esto ya nosotros lo tenemos prácticamente resuelto. Integral triple de Z por la densidad que también vale Z y por el diferencial de volumen que vale R de Z de R de teta. Y ponemos los mismos límites porque ya pues es la misma figura. De 0 a raíz de 25 menos R cuadrado, de 0 a 4 y de 0 a 2 pi. Pues obviamente la integral va a salir diferente porque aquí ya tengo un Z cuadrado, ¿no? Y ya tengo el momento en Z, ¿ya? Los de acá van a ser 0. Obviamente, si tú tienes la figura simétrica al eje Y, entonces el de aquí se hace 0 y el de acá se hace 0 y el de aquí no se hace 0. ¿Cómo se calcularía el de acá? A ver, antes de ponerle 0 a esto y a esto, dejen ponerle la fórmula. El momento en Y sería la integral triple de Y por la densidad y por el diferencial de volumen. Y esto vale 0 en este caso. Y el momento en X sería la integral triple de X por la densidad por el diferencial de volumen. Y esto vale 0 en este caso, ¿no? Como les estaba diciendo, si la figura, por ejemplo, es simétrica con respecto al eje X, algo así. Entonces, el de aquí es el que no se hace 0. Ese no se hace 0, se hace 0 el de acá y el de acá. Y solo tendrías que calcular esta integral de aquí. Y ahora sí, ya con esto nosotros podemos encontrar lo que es el centro de masa. ¿Qué es lo que suelen pedir? Centro de masa.
El centro de masa no es nada más que el momento dividido para la masa. Así, esa es la fórmula. Momento dividido para la masa. Entonces, el centro de masa va a ser momento en X sobre masa, coma, momento en Y sobre masa, coma, momento en Z sobre la masa. En este caso, el centro de masa, o en la mayoría de los casos, el momento en X vale 0, entonces esto es 0, el momento en Y vale 0, entonces esto también es 0, y solo tendríamos que calcular el momento en Z dividido para la masa, y ya está. Calculan esta integral de aquí, calculan la masa, que es la que está arriba, y dividen esos dos valores, y ese sería el centro de masa. Eso es todo, pura fórmula nada más, chicos. No sé si tienen alguna preguntita, confirmen. Esa fórmula ya es como general. Repíteme, por favor. Esa fórmula es como ya general, siempre se usa. Sí, sí, ya es general, siempre se usa. Ajá. Una pregunta, por si acaso, esto donde usted dice M sub secta y M sub Y y M sub X, entonces ahí siempre se van a conocer como momentos, no tienen otro nombre, o sea, por ejemplo, como que, creo que mi profesor, si no me recuerdo, eso le veíamos, es como quien dice, de ahí eran las variables que iban a hacer para el centro de masa, no recuerdo bien el nombre. Mm, ¿Qué otro nombre tiene? No, no sé. Inercia, nomás le llaman inercia, nada más. No sé qué otro nombre tendrá. Ya te habrán dicho, ¿qué otro nombre te habrán dicho? Ah, bueno, gracias. Ya, pero bueno, así es como tienen que calcular el centro de masa, chicos. Así es. Facilito, solo es fórmula nada más. Lo que puede ser difícil es que, así, lo que tienen que tener cuidado es esto, por ejemplo, no siempre el diferencial de volumen va a ser R de Z de R de teta. Yo estoy aplicando dB igual a R de Z de R de teta porque aquí me conviene aplicar coordenadas cilíndricas. Por eso, miren, cilíndrica, cilindro. ¿Sí ven? O sea, tengo un cilindro de ley cilíndrica. No voy a tener un cilindro y pum, aplico esféricas. No. O sea, claro, aquí tengo una esfera, es verdad, tengo una esfera. Pero la falla es el cilindro. Entonces, aquí como que el cilindro tiene más potencia que la esfera. ¿Me cacho? Entonces, si te convendría aplicar coordenadas esféricas, entonces ahí el diferencial de volumen tendrías que cambiarlo por esto. dB igual a ρ cuadrado seno de phi de ρ de phi de teta. Eso es lo que tienen que tener cuidado nomás. ¿Qué tipo de coordenadas van a usar? Y eso. Bueno, a ver, vamos, terminemos con este problema. Creo que alguien había pedido aquí el 32. Me dice, exprese la integral triple de f de x, y, z por el db. Bueno, la función de aquí del medio no me la dan. No me la dan. Es una función f cualquiera. Lo que sí tengo que ver es cómo puedo cambiar el diferencial de volumen. Eso es lo único que tengo que ver. ¿Cómo puedo cambiar el diferencial de volumen para poder expresarlo de 6 maneras diferentes? Ya, de 6 formas diferentes. Pues bueno, lo que tienes que hacer es esto, el diferencial de volumen, primero tomarlo como dz de y de x, o el diferencial de volumen, tomarlo como dz de x de y. Ahí tienes dos formas. Las otras dos formas serían el db, tomarlo como dy, dz de x, el db como dy, dx de z. Eso es lo que tienes que hacer nada más.
Y por último, el db, ponerlo como, qué sé yo, puede ser dx, dy de z, y db igual a dx, dz de y. Así podemos trabajarlo. Ya, entonces, lo que sí es que tenemos que graficar la figura. No está tan difícil, eso es lo chévere. O sea, la figura no está tan difícil. A ver, vamos haciendo, voy a plantearle 1, 2, 3 y ahí ustedes ya hacen el resto. Aquí va X, aquí va Z y aquí va Y. Ok, entonces aquí yo tengo un plano. X más Y menos 2Z igual a 2. O sea, por ejemplo, si yo divido para 2 todo, te quedaría X sobre 2 más Y sobre 2 menos Z sobre 1 igual a 1. Así me quedaría. Entonces eso ahí es un plano. Un plano. En X corta el punto 2. En X va a cortar por aquí. En el punto 2. En Y va a cortar el punto 2 también por aquí. Y en Z corta el punto menos 1 en realidad aquí. Aquí es menos 1 por acá. Entonces ahí se forma nuestro plano. Un plano así. Un plano inclinado, solo que está en la parte de abajo. ¿Ya? En la parte de abajo. Dejen hacerles aquí unas pequeñas líneas para que se vea que está como que abajo. Como que no se aprecia muy bien que está abajo, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ahí ya se aprecia pues un poquito mejor. Luego tengo el plano Z igual 0. Pues Z igual 0 quiere decir que vamos a estar trabajando hasta aquí. Esa sería como que la cara superior, ¿no? Sí, esa sería la cara superior. Luego tengo Y igual 2. Entonces vamos a trabajar solo hasta este punto. Y luego tengo X igual 2. Vamos a trabajar solo hasta este punto. O sea, prácticamente ese sería el gráfico de nuestro sólido. Lo que ustedes ven ahí. Ese sería el gráfico. Entonces, si yo trabajo de esta forma. A ver, otra cosa que quiero que vean, o otra cosa que voy a dibujar de una vez, es la región de integración. Ya de una vez, de una vez. La región de integración aquí va a estar en el plano XY. Para las dos primeras va a estar en el plano XY. O sea, y este volumen tú tienes que proyectarlo al plano XY. En este caso lo proyectas de abajo hacia arriba. Lo proyectas de abajo hacia arriba y la región de integración te va a quedar este triángulo de aquí, que está de color amarillo. Esa sería nuestra región de integración, ¿no? Así. Listo. ¿Se puede encontrar la ecuación de esta recta? Sí, se puede. Tienen el corte en el punto 2 y acá también corte en el punto 2. Pueden hallar la pendiente y el valor de B. La pendiente sería menos 1, sería menos X más B, menos X más 2. Y igual a menos X más 2 sería la ecuación. Esto me sirve muchísimo porque con esto yo puedo encontrar, utilizando dy de X, utilizo un rectángulo vertical. Sí. Ya, listo. A ver, disculpa. Entonces, utilizando un rectángulo vertical, yo voy a trabajar con con dy de X, ¿no? Dy de X. Y si utilizo un rectángulo horizontal, así de una vez los voy a poner aquí. Todo de una vez, un solo valor. Entonces estaría trabajando con dx de y. Si yo trabajo con dx de y, entonces tengo que despejar la x también. Al despejar la x de aquí de la ecuación, de la recta, ¿no? Despejo la x y te quedaría 2 menos y. Ahí. Eso lo vamos a necesitar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de escoger esto? Miren, fíjense en esto. ¿Cuál es la diferencia de escoger primero con dz, luego con dy y luego con dx? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la siguiente. Si tú trabajas primero con dz, entonces, entonces tú tienes que escoger un diferencial de volumen de forma vertical con respecto al eje Z. Si tú trabajas con el dz primero, tienes que escoger un diferencial de volumen
con respecto al eje Z. En la capa de aquí arriba tienes que tocar a la superficie superior y en la capa de acá abajo tienes que tocar a la superficie inferior. Es decir, de esta forma, miren. Aquí dibujo un diferencial de volumen. En la capa superior toco a la superficie superior, que sería la de amarillo. Y en la parte inferior tendría que tocar al plano. Entonces le voy a dar esa forma que tiene el plano, así. Algo así, más o menos inclinadito. Aunque no, debería ser como que para adentro. Hacia acá debería ser. Hacia adentro, así. Y ahí le damos un poquito más inclinado, parece que es. Para que salga bien. Ahí. Le damos la forma que tiene el paralelepípedo. Perdón, la forma que tiene el plano acá de azul, ¿sí ven? En la parte de arriba toco la superficie superior y en la parte de abajo toco la superficie inferior. ¿Ya? Si tú trabajas con este de acá, con el de Y primero, entonces quiere decir que tu diferencial de volumen es con respecto al eje Y. Sí. Entonces ahí tendrías que tocar ya no superficie superior y superficie inferior, sino superficie de la derecha y superficie de la izquierda. Eso es lo que tendrías que tocar. Superficie de la izquierda y superficie de la derecha. Y si tú trabajas con la que está acá, que va primero el de X, entonces tendrías que trabajar con un diferencial de volumen con respecto al eje X, pues, ¿no? Así debería ser el diferencial de volumen, en esta dirección, en la dirección del eje X, así. Entonces ahí deberías tocar a la superficie de adelante y a la superficie de atrás. Eso es lo que va en la primera integral, en la primerita. Entonces, miren, por ejemplo, el volumen va a ser igual. Perdón, no, esto no es un volumen. La integral de aquí. La integral de aquí dice, la integral triple de la función f de x, y, z. El db lo voy a cambiar por dz de y de x. ¿Ok? Y entonces aquí reemplazo. La superficie superior sería el plano amarillo que sería 0. Ajá, y la superficie inferior, en cambio, sería el plano inclinado. El plano inclinado. El plano inclinado vendría a ser lo de aquí. Pero despeja la z. No es que el primer diferencial es con respecto a z, entonces tienes que despejar la z. Si el primer diferencial fuera con respecto a y, despejas la y. Si el primer diferencial fuera con respecto a la x, despejas la x. ¿Ya? Para la primera integral. Entonces aquí despejo la z. Y si despejan la z te quedaría, o de acá despejan la z, como ustedes quieran. Pero aquí se puede despejar. Quedaría x sobre 2 más y sobre 2 menos 1. Y ahí estaría despejada la z. Para la segunda integral es con respecto a y, pero recuerden que la segunda integral van funciones. La función de arriba y función de abajo. Pero eso es acá en la región de integración aquí. ¿Ya? Entonces la función de arriba viene a ser la recta. La función de abajo viene a ser el eje x, que sería 0. Abajo 0, arriba la recta. 2 menos x. Y la última integral es con respecto a x, que ese sería el intervalo. El intervalo sería en x de 0 a 2. De 0 a 2. Y esa sería la primera integral. ¿Sí? ¿Confirmen si está claro eso? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, a ver. A ver. ¿Qué pasa si yo utilizo la segunda forma aquí? Esta segunda forma. Lo único que va a cambiar es el rectángulo de acá. Sería un rectángulo horizontal. Segunda forma, sería integral triple. Aquí va f de x, y, z. Y ahora sería dz primero y acá va de x de y. Como el dz no cambió, entonces aquí va lo mismo. Va 0, x sobre 2 más y sobre 2 menos 1. Ese no cambia porque las funciones siguen siendo las mismas. Perdón, las superficies siguen siendo las mismas. Lo que va a cambiar es acá. La segunda integral es con respecto a x, pero aquí no va a ir un intervalo. Recuerden que la segunda integral van funciones y la tercera integral son intervalos. ¿Ya? Entonces, aquí van a ir las funciones. En este caso, como el rectángulo es horizontal, debería ir función de la derecha y función de la izquierda.
La función de la derecha es 2 menos y. Despeja la x, ¿no? Como está con respecto a x, tienes que despejar la x. ¿Ya? Te despejo la x y te queda 2 menos y. Y acá sería el eje y. El eje y que sería lo mismo que x igual 0. Entonces acá abajo sería 0. Y la última integral es con respecto a la y. Entonces ahí tienes que ver el intervalo, pero en el eje y. El intervalo, pues esta vez coincide de 0 a 2. Es el mismo de 0 a 2. Y ahí tenemos esa segunda integral. ¿Ya? ¿No tienen preguntas? Vamos viendo cómo sería. Voy a ponerle esta forma, ¿ya? A ver, vamos a ponerle, déjenme ver. Ya, vamos poniéndole esta forma. Ya con esta de aquí que les enseño, ustedes traten de trabajar las otras tres. ¿Ya? Esas son todas las combinaciones posibles que pueden haber. No hay más combinaciones. ¿Ahí podría explicar una de con DX, por favor? Ya, y por eso voy a explicar la que es con dy. Así mismo como hago dy, es lo mismo con dx. Con dy quiere decir que vamos a trabajar en el eje y primero. O sea, esto que estoy dibujando aquí va a ser en el eje y. Va a ser ahora así, horizontal. Ya no va a ser paradito, sino que ahora va a ser horizontal. Y si fuera en x, sería así, de adentro hacia afuera. Ya, entonces miren, voy a dibujar esto de nuevo. Para que se vea bien, rapidito aquí. El plano más que todo, ¿no? El plano más que todo aquí así. A ver, aquí hay que bajarle esto y vamos a poner aquí así. Ya, ahí. No lo voy a sombrear mucho porque quiero es que se vea todo. Ya, entonces como voy a trabajar en el eje Y, aquí está el eje Y. Entonces el diferencial de volumen tiene que ser así. Tiene que tocar a una superficie a la derecha y tiene que tocar a otra superficie a la izquierda. Esto es lo importante. Eso es lo que tienen que aprenderse. Entonces, toco a una superficie aquí a la derecha, pero des en cuenta que la derecha estaría prácticamente el plano inclinado. Entonces le doy la forma de ese plano, ¿no? Le doy la forma así, inclinadito. Y de ahí me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás y atrás toco. ¿A quién toco? Confirmen, ¿a quién toco? Así vamos a ponerle para que se pueda ver Allí igual a 0. exacto, tocaría al plano de acá atrás, ¿no? Sería el plano y igual 0, correcto, el plano y igual 0. Sería el plano de aquí. A este plano, miren, a este. A este plano de aquí, a este. Ese plano es y igual 0, correcto. Aquí bajo y sería así. Y listo, miren, ahí estoy tocando a una superficie a la derecha y a una superficie a la izquierda. ¿Ya? La superficie de la derecha sería el plano mismo, pero despejen la y. O sea, aquí tienes el plano, mira, aquí. El plano es x más y menos 2z igual a 2. Despeja la y va a ser 2 menos x más 2z. Ahí está despejada la y. Esa sería la superficie de la derecha. Y la superficie de la izquierda vendría a ser el plano y igual 0. Eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo primerito, lo más importante. ¿Qué más voy a necesitar? Pues voy a necesitar la región de integración, la región R, la voy a necesitar. Pero en este caso, ¿a qué plano voy a proyectar? A ver, miren, estoy trabajando con el de aquí, con los dos de aquí. El diferencial de Y está primerito. El diferencial de Y está primerito, por eso es que el rectángulo, bueno, no el rectángulo, el paralelepípedo es así, de esta forma. O el diferencial de volumen es así, de esta forma. Porque estoy trabajando con el de Y primerito. Entonces, luego me queda dz de x o de x de z. Eso quiere decir que nuestra región de integración va a estar en el plano xz. Y por lo tanto, todo el volumen yo lo tengo que proyectar al plano xz. Aplastarlo, ¿no? En el momento en el que yo lo aplasto al plano xz, se me va a formar esta región de acá abajo. Este triángulo de acá abajo. Esa sería la sombra, ¿no? En el momento en el que yo proyecto, se forma esta sombra de aquí. De aquí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos dibujar en nuestra región de integración. Este es el eje X positivo, pero en cambio el de acá es el eje Z negativo. Eso también hay que tener en cuenta. Prácticamente nuestra región de integración va a estar acá abajo. A ver, déjenme poner bien esto. Va a estar así. Así va a estar nuestra región de integración.
Aquí en el eje X corta en el punto 2, me acuerdo. Y aquí corta en el punto -1. Eso ya lo tenía calculado acá, miren. 2, 2, -1 aquí. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra región de integración, chicos. Esto de aquí. Y aquí escojo un rectángulo vertical o un rectángulo horizontal. ¿Ya? Si yo escojo un rectángulo vertical, entonces estaría trabajando de la forma de z de x. Si yo escojo un rectángulo horizontal, estaría trabajando de la forma de x de z. ¿Ya? Eso ahí. Y lo mismo lo aplican para los dos diferenciales acá, ¿no? Y ahí tienen que practicarlo. Practicar, practicar y practicar. Tienen que encontrar la ecuación de esta recta. Es fácil encontrarla porque esta recta nace del plano. La recta nace del plano. Aquí está el plano. O acá arriba, como ustedes quieran. La recta nace del plano y pueden darle cuando llévale 0. Si la llévale 0, el plano sería x menos 2z igual a 2. Y ahí tengo la ecuación de la recta. Y de ahí despejo la x y despejo la y. Si yo despejo la x, sale 2 más 2z. Y si yo despejo la z, saldría x menos 2 sobre 2. Si yo despejo la z. Despejo la 2 de una vez porque la vamos a necesitar tanto para el rectángulo vertical como horizontal. Y listo, ya tenemos todos los datos, chicos. Entonces ahora ponemos la integral. Sería la número 3. Integral triple de f de x, y, z. Y traemos con el primero. De y de z de x. ¿Ya? ¿Qué va en la integral de aquí adentro? En la integral de aquí adentro van las superficies, pero des en cuenta con qué estoy trabajando. Estoy trabajando con dy. Entonces tengo que despejar la y de la superficie. Superficie de la derecha, aquí la tengo. Y igual a 2 menos x más 2z. Entonces eso es lo que va acá. 2 menos x más 2z. Y superficie de la izquierda sería el plano y igual 0. Entonces aquí es 0. ¿Ya? Luego viene con respecto a z. Recuerden que la segunda integral son funciones. Funciones. Con respecto a z, entonces tengo que despejar la z. Entonces sería dz de x, así mira, dz de x sería con el vertical. Función de arriba, función de abajo. ¿Sí? Dz de x es función de arriba, función de abajo. La función de arriba viene a ser el eje x, que eso es 0. Y la función de abajo viene a ser la recta. Pero tengo que despejar la z, que sería lo de aquí. X menos 2 sobre 2. ¿Ya? Y la última integral es con respecto a x, y ahí va el intervalo. En x sería de 0 a 2. De 0 a 2 en x. ¿Sí? ¿Está clarinete? Y ya para terminar, ustedes ya hacen la otra, ¿no? La número 4 sería la integral triple de f de x, y, z por dy de x de z. Si ven que este diferencial no cambió, entonces aquí la integral tampoco va a cambiar. De 0 hasta 2 menos x más 2z. La integral del medio, esa sí cambió. Está con respecto a x ahora. Entonces aquí van las funciones. Tengo de x de z, acá miren, de x de z. Sería el rectángulo horizontal. Función de la derecha y función de la izquierda. La función de la izquierda, si se pueden dar cuenta, viene a ser 0. Y la función de la derecha vendría a ser la recta. ¿Ya? La recta. Entonces, pero tienen que despejar la x. Sería 2 más 2z. 2 más 2z. ¿Ya? Y la última integral es con respecto a la z. Y aquí va el intervalo, recuerden. La última integral es el intervalo, que sería de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Y listo. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Vuelvan a repasar este ejercicio. Miren que aquí tienen 3 ejercicios más como para que practiquen, ¿no?